Emisor Podcasting. Es bien distinta a la literatura asiática. No es leer a los asiáticos es realmente diferente, como en su estilo, en su narrativa, en su manera en cómo abordan la historia. Sí, por eso preferimos hacer este primer episodio para dar a acercar los libros de literatura asiática con trampa. Con trampa. Primer Párrafo, un podcast donde Matías Claro y Costa Zafirópulos de Truman Libreros te invitan a descubrir lecturas. En este episodio de Primer Párrafo, literatura asiática con trampa, Ishiguro y Murakami. Bienvenidas amigos y amigos, amigas y amigos, lectores y lectoras, bienvenidos a este capítulo bien especial, porque como avisábamos, vamos a hablar de literatura asiática, pero tenemos una trampita para hablar de literatura asiática en esta ocasión. ¿Por qué, amigo Costa? Tenemos varias trampas, porque nos gusta ser tramposos, bueno, y atornillar al revés. No, lo que pasa es que el primer párrafo se trata de acercar los libros a la gente. No quisimos partir con literatura asiática pura, ¿me entendí? Dejamos fuera, no va a faltar el pesado, el hater que va a decir, ay, no van a hablar de Mishima. No vamos a hablar de Mishima. Hoy día no queremos hablar de Mishima hoy día. Y ni de Kawabata, ni de... Exactamente. Vamos a hablar de escritores. Bueno, también dejamos fuera a los israelíes, dejamos fuera a los turcos, dejamos fuera a algunos coreanos, porque nos place. Entonces decidimos hablar... Sin perjuicio de que hay libros extraordinarios en ese montón. Pero por supuesto. Y vamos a hablar de ello en otra ocasión. Es que además Canal 13 ya nos contrató para 25 temporadas. Les queremos la noticia. Sí, 25 temporadas por $25 millones, como el primer contrato de Magic Johnson. Bueno, no, entonces es con trampa porque en el fondo vamos a hablar de dos escritores asiáticos, japoneses, pero japoneses medio mezclados. Vamos a hablar de Ishiguro y vamos a hablar de Murakami, porque son dos escritores que, si bien es cierto, tienen esta cosa como oriental, bien japonesa, pero también están muy influenciados por Occidente, y su literatura termina siendo media occidental también. Exactamente. Estamos hablando entonces, como tú lo decías, de Ishiguro y Murakami. Vamos a partir con Ishiguro, que además es un autor que nos gusta mucho, y que fue uno de los buenos premios Nobel que se han entregado. Estos últimos años han habido buenos premios Nobel, pero el de Ishiguro a nosotros además nos gustó en especial. Sí, porque tenemos cariño a Ishiguro. Sí, y además Ishiguro tiene su cosita comercial, que escribe guiones de películas. Hace poco, la última película que postuló al Oscar, que se llama Living, que actúa Bill Nighy. Ustedes recordarán a Bill Nighy como el pulpo de Los Piratas del Caribe. Sí. ¿Ya? Pero ha hecho otros papeles, un súper buen actor. Lo recordarán como el viejo cantante en Love Actually. En Love Actually, pero él además es un súper buen actor, y tiene una película que se llama Living. El guión lo escribió Kazuo Ishiguro, y además muchas de sus películas se han llevado al cine con bastante éxito, porque también es un escritor como bien occidental. Ahora, la literatura asiática como que no existe como categoría. Nosotros incluso en Truman, en la librería, la hemos ido creando casi a solicitud de la gente. Sí, la gente ha preguntado, hemos tenido un par de visionarios en Truman, nuestros libreros estrella, que se les ocurrió hacer esta categoría, y la verdad es que funciona súper bien, porque como bien dijiste, Matías, al principio, son cosas súper distintas que uno está acostumbrado a leer. Exacto. Hay hasta ciencia ficción. Kobo Abe, un escritor japonés buenísimo, que tiene una ciencia ficción rarísima. Pero estamos concentrados en Kazuo Ishiguro, que es un escritor bien raro porque nació en Japón, pero a los 6 años se lo llevaron sus papás. El papá trabajaba en empresas petroleras, era ingeniero, se lo llevaron a Inglaterra, y por lo tanto en toda su obra está mezclada esta cosa japonesa tradicional, con esta cosa también bien inglesa, como la represión de los sentimientos, que funciona para los dos lados, para las dos culturas. Exactamente. Y él nació en Nagasaki el 54, y después se terminó graduando en la Universidad Kent y hizo unos posgrados de literatura en East Anglia. Después se fue a viajar con una guitarra al hombro, el típico viaje por Estados Unidos, que le encanta la música, seguro. Tiene un libro de relatos que se llama Nocturnos, que es muy bueno, y que un par de ellos hablan de música, de músicos, y el ambiente musical. En materia de su obra, es bien importante eso que tú dices. Nace en Nagasaki el 54, 9 años después de la segunda bomba atómica. Lo que no es menor, porque
culpa y la evaluación de las decisiones políticas de los gobernantes japoneses es muy importante en su obra, sobre todo en un libro que es muy bueno, que se llama Un artista del mundo flotante, Sí. que es la historia de un pintor que tiene una escuela tiene pupilo, es un maestro de pintura, y que le cuesta casar a sus hijas. Porque cuando las hijas tienen pretendiente, descubren que él era un pintor que alababa, era pro imperio, y el imperio, el que llevó a las decisiones de esa élite, digamos, llevó a Japón al desastre, lo que significó la Segunda Guerra Mundial. Entonces todos los matrimonios ahí se le caen. Sí. Por culpa de él, se siente culpable. Se siente culpable. Entonces es una novela breve que trata esta culpa, la responsabilidad de los gobernantes con la gente, de cómo la gente reacciona frente a esas decisiones. Es una novela muy interesante y que es una novela que le dio, como que le generó un pequeño impulso en su fama a Ichiguro, y que son su periodo de novelas japonesas. Sí, porque tiene ese y Palía de las Colinas, que son japonesas. Sí, lo que pasa con el artista del mundo flotante también tiene que ver con el quiebre de la tradición, en el fondo, porque este gallo se puso, en el fondo se marqueteó el pintor y empezó a pintar todas estas, es como loas al imperio, y dejó de lado un poco la tradición de los artistas del mundo flotante. Exacto. Que son estos pintores japoneses tradicionales, qué sé yo, y como que él se empieza a recriminar eso. Lo que se ve en esa novela, que es su segunda novela, y Pálida luz sobre las colinas, que es la primera, se ve esta cosa como de entre la ocupación de Estados Unidos después de los bombazos, los mismos gallos que nos mandaron las bombas atómicas nos están tratando de ayudar a reconstruir ahora. Sí. Entonces hay que estar en buena onda con ellos. Entonces una mezcla de que nos están ayudando. Pero lo odiamos. Pero me estás ayudando, pero tú me provocaste esto. Sí. Y una cosa de humillación, ¿cachai? Muchos soldados norteamericanos en Japón, las japonesas, ¿cachai? Con ciertas carencias, ¿me entendí? Entonces, abuso ahí. Claro, en Pálida luz sobre las colinas, la protagonista, años después en Inglaterra, recuerda la Segunda Guerra Mundial. Te menciona como a la pasada el suicidio de su hija, que nunca se explica. Estas dos primeras novelas japonesas hablan de eso un poco, de toda esta cosa como media reprimida, de no decir nada incorrecto, de hacerle las venias a los gringos que te están ayudando, pero fueron los mismos gallos que tiraron las bombas. Toda esta cosa como muy japonesa. En las novelas de Ichiguro no sobra nada, no hay ninguna frase de más. Es una cosa bien minimalista japonesa y correcta desde el punto de vista de lo inglés. Él usa un método que a mí me encanta porque te mantiene despierto todo el rato, que es casi todos sus narradores son en primera persona. Por lo tanto, son poco creíbles desde el punto de vista de que están contando lo que ellos vieron, lo que ellos opinan, lo que ellos saben. Y a través de esta narrativa en primera persona te va mostrando sus defectos, sin que ellos digan esto es un defecto mío, sino que te lo muestran. Y todos los personajes de Ichiguro tienen una debilidad, tienen un defecto. Nosotros los comparamos con los personajes de Marvel, de Stan Lee. Alguien me va a decir, qué imbécil comparando a Ichiguro con Stan Lee. Soy un imbécil. Porque la gracia de los personajes de Stan Lee en los 60 fue que te mostraban a los personajes con una debilidad. O sea, Spider-Man puede trepar por las paredes, pero un adolescente que no tiene plata tiene que sacar fotos para poder vivir. Sí. Iron Man es un magnate que tiene un traje y todo, pero tiene una debilidad en el corazón. Sí. Hulk no quiere ser Hulk. Daredevil es seco, pero es ciego. Sí. Entonces, todos los personajes tienen una debilidad. Los personajes Ichiguro son muy parecidos en ese sentido y te van mostrando sin querer cuáles son sus debilidades. Tenemos un capítulo donde hablamos de cómics y libros. Sí, para que lo vean ahí también. Sí. Esos dos primeros libros de Ichiguro lo hacen un gallo conocido en el mundo literario. Los publica en Inglaterra, de hecho. Pero es el tercer libro. Mira, el primero lo publica el 82, luego el 86 Artista del Mundo Flotante, y el 89 publica Los Restos del Día, que se hace una película el 91. O sea, ese libro lo lanza a la fama internacional, pero también es la película que le da un boost. No, y es detectado en el fondo por estos pulpos de la historia, que es el cine, que es Hollywood, y cachan. Acá hay una tremenda historia. Ya hacen una película preciosa. James Ivory, el director, es nominado al Oscar, y la película es preciosa. O sea, la película es bien fiel al libro. Bien fiel. Sí. El libro es, yo diría que extraordinario. Esos libros yo realmente tengo discusiones con mi papá. No discusiones muy... No enojado, sino que de repente mi papá me dice, hijo, ¿para qué quiere tanto libro? Cuando tú no se cambie casa y tiene que estar cargando las cajas y todo. Y yo digo, bueno, para dejárselos a mi hijo, si es que agarran papa.
o a Matías, si es que Yo hablé Matías- con tu hijo y ya tenemos un acuerdo ahí Bueno. para quedarme con algunos Y yo de repente le explico a mi papá que hay algunos libros que uno los relee y me dice, pero ¿cómo vas a andar leyendo un libro si ya te sabes la historia? Bueno, este es uno de los libros que Que uno uno puede relee releer, porque sí. además va cambiando Sí. de acuerdo a la edad que uno tiene. Yo lo leí, no sé, a los 20 años lo descubrí y lo he leído 4 veces, una vez cada década, y cambia, porque además es un libro de padres e hijos. Sí. De amor. De un libro de amor. Entonces, Es un libro también como de vocación. sí, bueno. Porque contemos de qué se trata un poco también. Sí, voy a contar. El libro se trata de un mayordomo. En la película, para que se ubiquen, es Anthony Hopkins, que es extraordinaria actuación, que en el fondo relata la historia de una casa, de estas mansiones tipo Downton Abbey, que es para que se ubiquen, pero en dos épocas distintas. En una época, el gallo va al pasado, donde los ingleses todavía le creían un poco a Hitler, donde estaba Chamberlain, que casi que le entregó Polonia a los nazis, y se estaba levantando esta cosa nazi, pero los ingleses, entre risas y té de las 5 de la tarde, no se lo tomaban muy en serio. Y este mayordomo tiene un apego por su trabajo, por hacer las cosas bien, impresionante. Es súper fiel a su trabajo, no se sale un ápice, una coma. Es un gallo medio robótico, súper reprimido, no tiene sentimientos. Tiene la Emma Thompson, es como una ama de llaves que llega un poquito más moderna que él, a desafiarlo un poco, pero él siente algo por ella, pero bueno, obviamente lo reprime. En algún momento dado, él lleva a trabajar a su papá, que ya estaba viejito, pero el viejo era un mayordomo de tomo y lomo, y tiene algún conflicto con él ahí, y se está decidiendo el destino de Europa, y en otro tiempo narrativo... Él está recorriendo la campiña. Claro, pero esta casa que ahora la compró un gringo, que es Christopher Reeves, que es el actor de Superman, ya pasó la Segunda Guerra Mundial y qué sé yo. El Anthony Hopkins ya está más viejito, que se llama Stevens, que es el personaje en el libro, y en el fondo él se va dando cuenta un poco de su ingenuidad, donde él se sentía parte de los destinos de Europa, y no hacía nada más que él organizar a la servidumbre. Se ve algo que hablamos en otras ocasiones, el tema de downstairs y upstairs, la diferencia de clase social entre los sirvientes y los servidos, ¿cachai? Bueno, el libro es buenísimo, la película, como tú bien dices, la dirige James Ivory, que dirigió otras películas bien buenas de época. Sí, es del 93, y para que se hagan una idea, Anthony Hopkins gana el Oscar a Mejor Actor por El Silencio del Inocente el 92, y el 94 es nominado a Mejor Actor por Lo que queda del día. O sea, su primer papel importante después de ese tremendo papel fue este. Que debería ganar el Oscar de todas maneras. Y además es otro estilo, es otro registro de actuación. Lo elige justamente por eso, para no quedarse pegado en el papel de Chianti. Hay una escena súper triste, pero muy bien lograda, donde el papá estaba como un poquito resfriado, y el papá está tratando de trabajar atendiendo a estos gallos dignatarios importantes y todo, y como que se le empieza a filtrar la nariz al papá, le empieza a caer un moquito y le pesan las tazas. Y hay otra escena en que el papá se cae porque no ve. Claro, entonces, y él sufre porque en el fondo está sufriendo por su papá, pero su objetivo principal es que todo funcione en orden. De hecho, la escena por antonomasia es una escena en que él está abajo atendiendo a diplomáticos. Una reunión súper importante. Y el papá está agonizando arriba en una recámara que le habían permitido al papá agonizar en esa recámara y no en su pieza abajo, porque la arriba tenía como un poco más de calefacción, creo, no sé. Y él no puede subir a ver a su papá porque tiene que encargarse de los juanetes de uno de los diplomáticos que le dolían mucho los pies y tiene que atender a este gallo, y se pierde en el fondo la muerte de su papá por el trabajo. Y toda esa escena, sorry el spoiler, pero la gracia es leerla. Toda esa escena está narrada en la película se ve porque la película es visual, pero en el libro, eso que tú decías al principio, de ese narrador en primera persona que es poco fiable, que él está diciendo, y yo estaba caminando y llevaba una bandeja y se me acerca el señor no sé qué y me dice, ¿estás bien? Y yo le digo, sí, por supuesto, ¿cómo no va a estar bien? Y seguí caminando y se me acerca no sé quién y me dice, oye, ¿estás bien? Entonces te transmite que a través del ojo del otro, el tipo está destrozado, pero él está bien, él está atendiendo. Esa maestría narrativa de Ichiguro en esa escena es brutal. Ahora, la gracia de Ichiguro y uno de los motivos por lo que su libro y su obra y su premio Nobel están justo, yo diría, tan bien entregados, es que
escribe libros muy diferentes unos de otros. Es valiente. Es valiente. Si escribió los primeros son dos libros japoneses, digamos. El tercero, esta novela totalmente británica. Luego hace una novela de policial. Él era fanático de Sherlock Holmes. Lo primero que hizo cuando llegó a Inglaterra fue leerse todos los Sherlock Holmes. Y se manda un libro que mucha gente... no quiero usar el término que estoy pensando, pero mucha gente paga de sí misma de repente. Como altaneros, soberbios, sí. No quiero decir pasado caca. Pero ese es el concepto. Pero esa gente, porque hay escritores y hay lectores que son un poquito pasados a caca, que hay cosas que son un poquito más livianas o cosas que están más bien escritas, o que son rápidas y miran en sí. menos, y miran un poquito en menos este libro porque es como que piensan que está hecho para el cine, que está hecho como para un libreto. Y no, yo te diría que Cuando fuimos huérfanos, que es un libro policial, tiene todos los temas de Ishiguro, tiene todo el universo de Ishiguro presente. Christopher Banks es un detective que la rompe en los años 30 en Inglaterra, pero tiene un pasado medio Bruce Wayne, por así decirlo. Porque cuando era chico él vivía en Shanghái y secuestraron a sus papás y nunca los pudo encontrar, y a él se lo llevan a Inglaterra, huérfano, y él toma esta cosa como motivación. Por eso digo que se parece un poquito a Bruce Wayne, de voy a tomar esta cosa negativa y la voy a transformar en el objetivo de mi vida, y él logra ser el mejor detective de Inglaterra. Pero hay un solo caso que no ha podido resolver nunca, que es la desaparición de sus papás. Y decide... Que es totalmente Bruce Wayne. Sí, totalmente Bruce Wayne. Entonces decide Gallo volver a Shanghái en el contexto de que está surgiendo el nazismo en Europa y que en China están en guerra por la invasión de los japoneses. Y empieza esta búsqueda, pero al final no es un policial, yo diría que es un policial metafísico y te lleva a todos estos, a los temas recurrentes de Ishiguro, que tienen que ver con el personaje narrador en primera persona, medio, no mentiroso, pero que te cuenta una parte de las cosas nomás. Como la memoria, el vínculo familiar que se pierde, que se rompe. Exactamente, que no importa el final, no importa la resolución del caso. Por eso yo creo que esta no es una novela policial, es una novela como de búsqueda, de encontrarse a sí mismo, ¿me entendís? De quién soy. Y que tiene que ver con Ishiguro, un japonés trasplantado a Inglaterra. Exacto. ¿Cachai? Incluso dicen que el productor de Peaky Blinders está pensando en hacer una miniserie. A propósito de trasplante, hay los últimos 3 libros publicados de Ishiguro. A mí me fascinan. Además, el título, Nunca me abandones, que en inglés es Never Let Me Go, sí, es precioso. Sí. La película está muy bien hecha, sí, que actúa Andrew Garfield, actúa la Keira Knightley, sí, hay varios bien famosillos ahí. Y el libro es una historia también de ciencia ficción, una distopía de jóvenes que los crían para que son clones. Son clones para que su cuerpo, sus órganos, sirvan de trasplante a otras personas. A sus clones que llevan una vida normal y que viven felices, qué sé yo. Y estos gallos están viviendo casi como una villa olímpica. Exacto, como aislados. Y ellos tratan se enamoran y tienen vida. Y quieren el tema de la humanidad. La humanidad, ¿cachai? Es una novela preciosa y la película está muy bien hecha. Sí. El gigante enterrado. Entonces, imagínate, japonés, británico, policial, ciencia ficción. El gigante enterrado es una novela de fantasía artúrica, medieval, del rey Arturo. Sí, es como está ambientada en post-Arturo. Hay dragones. Hay una niebla que hace que la gente se olvide las cosas, y hay unos viejitos que creen, que recuerdan haber tenido un hijo. Claro. Parece que tuvimos un hijo. Y lo van a buscar. Y lo empiezan a buscar. Se encuentran con Sir Winston, que es un caballero de la mesa redonda de Arturo, que tiene una misión que es mantener al dragón a raya, pero no se acuerda muy bien por qué es lo que le hizo el dragón. Claro. Hay un montón de cosas. En el Entonces, fondo, este misterio que se tiene que resolver. En el fondo, el gigante enterrado es esta cosa del olvido que va después de las guerras. Se refiere específicamente... O sea... Es japonés desde esa perspectiva. Pero tiene que ver con las matanzas en Ruanda, Exacto, con toda esta cosa de lo que se hace. Bueno, y por qué no decirlo también con Chile. Totalmente. Con las cosas que nos hicimos unos a otros los chilenos, y que después, por el bien de salir adelante, hay que olvidarla. La relación que existe entre Alemania hoy día, que se dan la mano, se palmotean con Inglaterra y con Francia, y uno dice, churra, esto cayó hace no sé cuántos años atrás, se estaban sacando los ojos, ¿cachai? De repente es necesaria un poco de niebla para el progreso, digo yo, no sé. Y Clara y el Sol, que es un libro también de ciencia ficción, pero ciencia ficción. Clara es un robot que la venden en una tienda, tiene conciencia. Siempre estos robots más humanos que los propios humanos, un poquito como Vision de los Avengers, ¿cachai? Que es este robot que es súper inteligente, igual que Clara, y que se da cuenta de todos los defectos que tienen los demás, y se da cuenta de
lo imperfecto que somos los seres humanos. En el caso de esta trilogía, es muy especial porque son libros muy distintos y son libros, como decíamos, ciencia ficción y fantasía, y se le entrega el premio Nobel antes de Clara y el Sol, se le entrega el premio Nobel después de que publica El gigante enterrado. Entonces fue bien como analizado de esa perspectiva el premio, y justamente son libros que te hablan de esta humanidad, como lo decías tú en Nunca me abandones. Y en el caso del gigante enterrado hay una idea que me queda dando vuelta que tiene que ver con eso que decías tú, como de esta niebla, pero en el caso del gigante enterrado además hay un momento en que como que se recuperan la memoria y se hacen cargo también de eso. Sí. También hay un tema con enfrentar el pasado, también hay una cuestión con eso que es bien potente en el caso de Ichiguro. Y hay otro escritor japonés que es eterno candidato al Nobel. Y de ese vamos a hablar ahora. ¿Stevens se encuentra bien? Perfectamente, señor. Parece que esté llorando. Me reí y sacando un pañuelo me sequé rápidamente la cara. Lo lamento, señor. Ha sido un día muy duro. Sí, hemos tenido mucho trabajo. Los restos del día de Kazuo Ishiguro. Estamos hablando, por supuesto, de Haruki Murakami. En todas las quinielas de la apuesta aparece Murakami como un potencial Nobel. Y este es otro que también es tramposillo, porque es un japonés, pero en realidad es muy occidental, fanático del jazz. En Japón fue incluso un poco rechazado, ha sido rechazado por este occidentalismo que él tiene. O sea, Murakami, a diferencia de Ichiguro, se quedó en Japón y vivió todo este tema de los gringos ayudándonos, todo lo gringos, ¿me entendí? Y él tomó estas cosas y yo creo que las incorporó en su universo. El tipo de los papás de él, los dos enseñaban literatura japonesa, literatura tradicional japonesa. El gallo era igual que tú, Matías, bien flojo, no iba mucho a la universidad, no era como yo, que yo no faltaba ni una clase. Pero atendía una tienda de discos. Entonces, le encantaba la música, le encantaba el jazz, le encantaba la música gringa. Llegó a tener él y a regentar con su señora un bar de jazz que se llamaba el Gato Peter. Y en ese tiempo escribió sus dos primeras novelas que se llaman La canción del viento y Pinball 1973, que son unas novelas cortitas, buenas, sus primeros intentos. Se esboza el mundo de Murakami, pero todavía no estaba desatado el realismo mágico que tiene este gallo. En todas sus novelas hay algo sobrenatural, hay algo inesperado, todo se ve como algo normal, como un japonés que va al trabajo y de repente le sale una mancha azul en la cara. O de repente le empieza a hablar el gato. O Murakami tiene esas cosas. Y fue creando su estilo. A los 33 años descubrió el ejercicio, descubrió el maratón. Y ahora el tipo se corre unos ultramaratones de 100 kilómetros. Cometió la estupidez de ir a correr. En Japón son ultra famosos. Sí. Las ultramaratones que corren en equipo incluso, son muy famosas. Sí, o sea, nos tiraron 2 bombas atómicas, no morimos todos, queremos morir en un ultramaratón. Ultramaratón, eso. Sí. Son extremistas. Entonces, este gallo se fue a correr una maratón, en Grecia, en un verano. Y casi se muere, y dice que los viejos que jugaban backgammon y tomaban uso en el café, se reían de él, imbécil, porque está corriendo ahora, y él quiso hacer eso. Corre en todas las universidades donde hace clases. Tiene un libro que se llama ¿De qué hablo cuando hablo de correr? Sí, tiene otro que se llama ¿De qué hablo cuando hablo de escribir?, que también es súper bueno. Tú, por ese libro, ¿cachai? Que es súper disciplinado. Sí, claro, metódico. Hábito atómico. A propósito del capítulo del libro de Dr. Yuba, Hábitos atómicos. Exactamente. Tiene un libro, como el primer libro como importante que tiene él, que se llama La casa del carnero salvaje. Tiene muchos libros, que es un libro muy loco, de un gallo que publicista un poquito al peo, que logra crear una campaña publicitaria súper atractiva en base a las fotos de un carnero. Nadie se explica por qué tuvo tanto éxito. Y hay una compañía que se quiere hacer dueña de su mini compañía de publicidad y lo obliga a ir a buscar al carnero de las fotos. Y es un periplo de este gallo que viaja, le pasan un montón de cosas, cada una más inesperada que la otra. Muy rara la novela, pero muy entretenida. Sí. Son cosas que tú... O sea, si no me muestran la portada y yo leo la novela, yo sé que es de Murakami, ¿cachai? Tiene su estilo tan definido, al igual que Ichiguro, que tú podías identificarlo. Ichiguro, Murakami es un autor, como tú bien decías, de muchos libros, más japonés.
como con una manera más japonesa con occidental. Sí. Es como que si tomara cosas de Stephen King, cosas de García Márquez y las metiera en su filtro japonés. Sí. El último libro de él que se publicó en español, al menos se llama Primera Persona al Singular, sí, que es un libro cuento, que también está muy bueno. Se han publicado unas ediciones de sus cuentos, de algunos cuentos de él, en formato así como de lujo, ilustrado, con tapadura, muy bonito, porque la verdad es que son estéticamente además sus relatos se pueden ilustrar, son bonitos. Comiqueables. Son comiqueables, exacto, sí, son como comiqueables. Su libro más famoso es Tokyo Blues, que la rompió y yo creo que acá en Latinoamérica lo terminamos conociendo por ese libro, que curiosamente es el único que no tiene mucho componente sobrenatural ni realismo mágico. Está Crónica del pájaro que acuerda al mundo, que es un libraco grandote, sí, grandote. Que habla de 2 dimensiones distintas. Oye, es una locura. Kafka en la orilla. En el pájaro que acuerda al mundo aparece un gato también. Sí, aparece un gato. Siempre hay gato en los libros de él. Y siempre, Kafka en la orilla también hay gato. Y muchos personajes, pintor, escultor, sí, un gallo bien culto, muchos músicos, qué sé yo. Su libro, para mí su libro más entretenido y más loco es La muerte del comendador, que son 2 volúmenes, un libraco grandote, si tú los juntáis los dos son como 800 páginas, pero es muy loco. Y se trata de un gallo que es retratista en Japón, que está mala con la señora, se decide separar, y un amigo de él que había estudiado arte con él, le presta la casa de su papá. Y el papá del amigo era un pintor famoso en Japón, famosísimo, rockstar totalmente, pero que ahora está en la senilidad misma, internado en un sanatorio, en un hospital, y tiene su casa donde él vivía, que era como su casa de campo, pero en el fondo terminó viviendo ahí el viejito, y el amigo le dice, oye, ¿sabéis qué? Como te estáis separando, anda a cuidar la casa de mi papá, y tú puedes quedar ahí, hay todos los elementos para pintar y todo. No quiero seguir pintando, quiero descansar y qué sé yo, bla, bla. Empieza a escuchar unos ruidos en la noche este gallo, y descubre en el altillo un búho, se había metido, y descubre un cuadro que nadie conoce de este pintor ultra famoso. Y el cuadro está inspirado en la muerte del comendador. Bueno, de ahí para adelante no les quiero contar lo que pasa, pero se vuelve una locura, empiezan a pasar un montón de cosas, el gallo no sabe si está delirando, no sabe si lo que está viendo lo está viendo en la realidad, conoce a un tipo que lo contrata para poder hacerle un autorretrato, es un gallo súper misterioso, se hace amigo de un par de niñas, él empieza a hacer clases en el pueblito y además empieza a recordar su pasado, su relación con su señora, retratos que ha pintado. Es fascinante el libro y bueno, como en todos los libros de Murakami, así como en los libros de Paul Auster, algo ocurre que te saca totalmente del eje de la novela y que tira la cosa para otro lado. Al otro lado del chapoteo del agua, de la música, de las risas de la gente, mi oído captó un débil y mudo eco. Una persona llamaba a otra persona, una persona buscaba a otra persona, una voz que no llegaba a ser voz, con palabras que aún no eran palabras. Crónica del pájaro que da cuerda al mundo, de Haruki Murakami. Por supuesto que muchos de los libros que hemos hablado en este capítulo y en los otros capítulos los puede encontrar. Murakami es un autor que está disponible en las librerías, Ichiguro también, por cierto que los tenemos nosotros en Truman Librero, en nuestra página web, en Instagram, @Truman Librero y truman.cl, los pueden encontrar y vale mucho la pena leerlos. Son libros muy entretenidos para acercarse, son novelas atractivas de leer. Sí, para aproximarse a la literatura asiática. Sí, es una buena, porque tienen esta cosita medio occidental, quizás más Murakami que Ichiguro. Ichiguro, su ciencia ficción y sus cosas son más occidentales, pero Murakami perfectamente es una puerta a entrar a la literatura asiática. Así que eso, la invitación es a leer siempre, ¿cierto, amigo? Toda la vida. Toda la vida. Un abrazo y nos encontramos en un próximo Primer Párrafo. Primer Párrafo, un podcast de nuevos libros y autores con Matías Claro y Costa Zafiropoulos. Escucha toda la serie en emisorpodcasting.com. Emisor Podcasting.